Bienvenidos nuevamente a Cápsulas Proféticas. Hoy estaremos hablando de un tema demasiado sorprendente. Estaremos hablando de la guerra de serpientes. Así es que abróchese los cinturones, prepare su Biblia y antes de dar inicio, hablemos las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bienvenidos a Guerra de Serpientes. Un mensaje poderoso. Y para esto vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3, verso 13. Dice Génesis capítulo 3, verso 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, no pierda el hilo de lo que estamos hablando, la secuencia del tema, guerra de serpientes. Vemos que la mujer, desde un principio, Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. La serpiente engañó a Eva y comió, desobedeció a Dios por causa de la serpiente. Entonces, vamos al libro de Éxodo, capítulo 7, verso 10. Todo esto trato de hacerlo de una manera más rápida para, para poder avanzar. Éxodo, capítulo 7, verso 10, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Estamos hablando de guerra de serpientes. ¿Y por qué estamos hablando de guerra de serpientes? Porque es necesario que entendamos que las Sagradas Escrituras hay muchas cosas que están ocultas y que es de nosotros. A nosotros nos corresponde investigar, escudriñar, para poder obtener el conocimiento, la revelación de las cosas espirituales. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios, en su lenguaje, que es muy amplio y que habla de maneras simbólicas, o también lo podemos decir de esta manera: nosotros vemos las cosas de una manera y Dios las ve de otra. Así es que vamos a continuar para ir comprendiendo más sobre este poderoso tema.
Dice, vinieron pues Moisés y Aarón. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Aarón? Aarón llevaba una vara y la vara la aventó delante de Faraón y de sus sirvientes. Y dice que se hizo una culebra. Verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Abramos el oído, el entendimiento, nuestro corazón. El Faraón llamó a sabios. Se requiere sabiduría, conocimiento. Y llamó a sabios, pero también a hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Quiere decir con sus fórmulas. Activaron. Pues dice que cada uno, verso 12, cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras también. Entonces estaba la culebra, la vara que aventó Aarón y que se convirtió en culebra, y la vara de Aarón, o sea, Moisés y Aarón venían de parte de Dios, del Dios Todopoderoso, y de parte de Dios el Todopoderoso se estaban moviendo en el ámbito espiritual y aventó la vara y se convirtió en una culebra. Pero los hechiceros y los sabios y entendidos de cosas secretas, espirituales, dice que también sus varas se convirtieron en culebras. Verso 12, pero cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La vara de Aarón, que se transformó, sufrió una transformación la vara por culebra, y asimismo lo de los hechiceros, pero la vara de Aarón, que representaba, venía como representación de Dios, destruyó, acabó con las varas de los hechiceros. Entonces vemos que desde un principio la serpiente, la culebra serpiente, engañó a Eva. Y estamos viendo el uso de la palabra y de las percepciones, de cómo ellos hablaban de una vara o de las varas, y luego resulta que eran serpientes, y que las serpientes o la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros. Por eso necesitamos meditar, analizar, escudriñar, porque Dios ha dicho que el que busca, encuentra. Y Números, libro de Números, capítulo 4, verso 6, nos dice, para que se ponga más intenso este tema del cual hoy estamos hablando. Números, capítulo 4, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo,
y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová, contra Dios, y contra ti, su profeta. Ruega a Dios, a Yahweh, a Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente que vas a poner allí, cualquiera que mirare a la serpiente, mirará a ella y vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. De bronce quiere decir de metal. Estamos hablando de simbología, estamos hablando de tener entendimiento, de saber captar. Primero era una vara con la que llegó Moisés o Aarón ante Faraón. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y la vara de Aarón devoró las otras varas. Las destruyó. Las varas enemigas. Las varas que no querían soltar al pueblo, que lo querían tener atrapado, prisionero en la esclavitud. Y ahora vemos que el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Se rebeló contra el profeta de Dios. Y a causa de eso dice que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes. Pero la realidad es que cuando ya hay reglamentos de Dios en el ámbito espiritual, lo entendamos o no lo entendamos, el que gobierna es Dios por encima de todos nosotros. Y hay seres espirituales que hacen la función, como en el caso de los ángeles caídos o de los espíritus malos, que no es necesario que Dios les dé una orden. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir, el enemigo se va a ir encima de todos aquellos que se rebelan contra Dios. Aunque el diablo quiere que la gente se rebele para poderlos matar y destruir con libertad. Y dice que las serpientes mordían al pueblo y estaban muriendo muchísimos gente de Israel. Pero Dios le dio la orden a Moisés. No importa si es una vara, un palo, no importa si es algo de bronce. Detrás de eso había más que una vara y había más
que una figura de bronce. Había algo moviéndose. Y dice que cualquiera que fuera mordido mirará a la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés hacer, y que cualquiera que mirare a esa serpiente de bronce podría vivir, no moriría. Es como decir, los hechiceros lanzaban quiere decir, pueden los hechiceros enviar sus serpientes, sus maldiciones para devorar, para destruir a las personas. Pero donde está la vara de Dios, va a destruir el poder de ellas. Aunque aquí nos quedamos como que la serpiente de Dios contra la serpiente de ellos, y las serpientes que vinieron a matarlos en el desierto, y Dios dijo, hazte una serpiente, y la serpiente de Dios va a matar las serpientes de ellos. No entiendo cómo está la situación. Todavía no me cabe en mi entendimiento de qué se trata todo esto. ¿Por qué serpientes contra serpientes? ¿Y por qué las serpientes de Dios y las serpientes del enemigo? ¿Por qué la serpiente engañó a Eva? ¿Y por qué la serpiente estaba con los hechiceros y los brujos para levantarse en contra del libertador que era Moisés, enviado por Dios? Pero Moisés llevaba su vara y su vara se convirtió en serpiente. El pueblo se portó mal y salieron serpientes. Serpientes ardientes, dice. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y dice, verso 9, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguna persona, esta miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde está el detalle? ¿Cómo desglosamos o desmenuzamos para poder comprender? Primero que nada, debemos saber que cuando nosotros hablamos para poder nosotros lograr entender el tema, hay una palabra que habla Isaías capítulo 6, verso 2. Isaías capítulo 6, verso 2, donde dice, porque aquí está el meollo o la revelación. Dice, por encima de él, por encima de Dios, de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, vámonos hasta el verso 6. Estoy quitando, o sea, me estoy yendo a otro texto para irnos más rápido, porque es mucho que leer y quiero ser explícito. Usted puede leer todo, si quiere, todo el capítulo 6, allá en su casa, pero verso 6. Entonces acabamos de ver, 6:2, que el profeta tuvo una visión de Dios, donde le fue revelado, y estaba Dios ahí, y que dice que había serafines.
por encima de Dios, con 6 alas. Y en el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Cuando habla de ese serafín que está tomando un carbón encendido, quiere decir está tomando fuego. Está tomando fuego. Del altar. Y tocando con él sobre mi boca, sobre el profeta, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué significa todo esto? Significa que ese serafín o esos serafines que toman el fuego de Dios, son los mismos serafines que el serafín o los serafines que estaban con Moisés, la vara que estaba con Moisés, con Aarón, ante Faraón, y las varas de los hechiceros. Quiere decir, había un serafín de Dios y había otros serafines que antes habían estado con Dios y que ahora se llaman ángeles caídos, con los hechiceros, con los egipcios, pero con Moisés y con el pueblo de Israel estaban los serafines, el serafín enviado por Dios para vencerlos. Porque serafín, según los estudiosos, la palabra serafín se traduce como serpiente ardiente. La palabra serafín se traduce como serpiente ardiente. Y por eso vemos que las serpientes, que son serafines, espero que lo esté captando y que lo esté atrapando. La serpiente ardiente son serafines. Y los serafines son los que con ojos naturales o dentro de su manifestación, porque a veces no logramos captar en nuestro pequeño, en nuestra pequeña lógica humana, la realidad de las cosas espirituales. Por eso le dije que Dios ve las cosas de una manera y nosotros de otra. Y por eso batallamos mucho para lograr entender lo que Dios habla. Porque Dios se comunica con nosotros
Pero como sus pensamientos no son igual que los nuestros, porque Él piensa espiritualmente y nosotros pensamos físicamente, entonces cuando nos habla con su entendimiento y su revelación, nosotros nos quedamos, no entendí nada. Pero los entendidos entienden. El entendido entiende. Si usted está entendiendo, si usted está atrapando, usted es agraciado. Entonces, por eso Dios, dice la palabra, que Dios le dijo, envía la vara, suelta la vara. Y se volvió una serpiente. Y la vara que estaba usando Aarón, la vara que estaba usando Moisés, que se podía ver como una serpiente, como serpiente de fuego, en realidad era un serafín. Quiere decir que el ojo humano puede estar viendo una serpiente, pero era un serafín, un ser espiritual, que a lo mejor muchos, si lo vieran, no pudieran resistirlo. Pero acuérdese que hay ángeles que estaban en el cielo y que fueron arrojados a la tierra y que ahora son enemigos del hombre, pero los ángeles que son de Dios son amigos del hombre. Quiere decir, son enviados para ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Es importante que analicemos la palabra y que le demos gloria a Dios. Y si puede digerir este mensaje, digiéralo, porque es de Dios.